Iniciábamos nuestro informativo hablando de un tema bastante importante para todos los colombianos. Recientemente la Contraloría reveló un informe bastante delicado con unos hallazgos que definitivamente nos dejan con bastantes cuestionamientos. Uno de ellos es una deuda exorbitante que tienen las EPS y que parece todas no están cumpliéndole a los pacientes. Decíamos que mientras está el rifirrafe, mientras se reparten las responsabilidades, los pacientes son los que están sufriendo las consecuencias. ¿Cómo va el tema de la atención a los usuarios? ¿Cómo va el tema de los medicamentos? Es por eso que en el informativo digital Colmundo hemos conectado con el presidente de los pacientes de alto costo, Néstor Álvarez. Bienvenido a Colmundo Radio. Muchas gracias, muy buenos días. Señor Néstor Álvarez, estábamos hablando de esta situación tan difícil que se ha vuelto para las EPS, intervenidas o no, el tema de atender a los usuarios, sobre todo aquellos que necesitan un tratamiento continuo, que tienen enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas, enfermedades terminales. ¿Cómo va esta situación desde esta perspectiva, desde la perspectiva del paciente? Bueno, pues digamos que para el país la situación es muy mala, teniendo en cuenta que en este momento Colombia vive una crisis humanitaria en el sistema de salud colombiano por decisiones que tomó el gobierno de no asignar adecuadamente los recursos para la UPC 2025, lo que ha llevado que el dinero que gira el gobierno no alcanza a cubrir las necesidades de las enfermedades de los pacientes en este momento durante 2025, para separar el problema de las deudas de 2024 y en EPS intervenidas de años anteriores. La realidad es que cada mes que pasa en el 2025 la crisis aumenta por la falta de medicamentos, por la falta de atención, la falta de cirugías, la falta de interconsultas con especialistas para muchos pacientes, lo cual ha llevado, como todos han sabido en las noticias, a una sobreocupación de los sistemas de urgencia hasta del 250%. De acuerdo. ¿Han tenido ustedes canales abiertos con el Ministerio de Salud o la Superintendencia o la Presidencia? ¿Qué respuestas han recibido desde las autoridades? ¿Se sienten escuchados por este gobierno? No, la vamos a hacer real. Nuestros pacientes de alto costo todos los días envían quejas a las diferentes EPS intervenidas y no intervenidas. ¿Cuál es la diferencia? Muchas EPS intervenidas responden con la solución y con la entrega de medicamentos y no tenemos faltantes ni de 3, ni de 4, ni de 5 meses. Tenemos, digamos que, una problemática general de cómo venía el sistema de salud. Con las EPS intervenidas tenemos el gran inconveniente que nos llegan quejas de 3, 4, 5 meses. Solicitamos, por ejemplo, a la Supersalud como juez y parte, porque es el jefe de los interventores, pero aparte del organismo de inspección, vigilancia y control. Y lo que hemos tenido, y lo podemos nosotros demostrar con lo que enviamos a diario, es un silencio absoluto. No hay ninguna toma de medidas, ni siquiera han querido reconocer la crisis. Lo único que nos han reconocido es que la plata no les alcanza en el 2025, que cada mes hay un déficit, y por lo cual no pueden atender bien a los pacientes. Entonces, esto es una situación muy crítica porque la Supersalud, que en este caso como juez y parte, pues no toma ninguna posición absolutamente, ni con las intervenidas ni con las no. Y con la Defensoría del Pueblo le hemos pedido a la Defensoría del Pueblo que emita unas alertas tempranas frente a la crisis humanitaria que vive el sistema, y estamos pendientes de que tenga una posición general, aparte de haber conformado unas mesas en algunas regiones para hacer seguimiento a estos problemas, que para nosotros es muy claro que sin plata pues no va a haber solución por más que haya voluntad. Presidente Álvarez, teniendo en cuenta esta grave situación, ¿de qué manera se están articulando para poder brindar una solución mientras el gobierno pueda dar respuesta de, por ejemplo, la ADRES, que ha dicho que ha entregado recursos, pero desde Paciente Colombia ustedes dicen que no? ¿Cuáles son estas soluciones provisionales que se están entregando a los pacientes, sobre todo aquellos que están sufriendo por la falta de medicamentos? Pues digan, soluciones no hay, para ser honestos con el país es que soluciones no hay, sino en este momento estamos como cuando usted compra una lotería que coge un seco o alguna parte del premio, es que a algunos pacientes le entregan medicamento y a otros no. O sea, estamos con la política de compra de medicamentos para los que alcance. En algunas EPS, como 9 EPS, hay unas regiones que un mes dan, en la otra no, como que van turnando por dónde compran, o hay semanas que dan más a trasplantados, la siguiente sigue a VIH, la siguiente sigue a hipertensos. Entonces, para los que van llegando en cada semana hay,
pero para los otros pacientes no. En este momento no hay soluciones. Lo más crítico es que está claro que la UPC 2025 no alcanza, y mientras que el gobierno no asigne y no cumpla en los órdenes de la Corte Constitucional de asignar los recursos adecuados, pues la problemática va creciendo cada día, y obviamente las EPS pues ni pueden atender adecuadamente a los pacientes porque no tienen plata, y a medida que se atienden pues se sigue generando una deuda y se vuelve un círculo donde solamente el paciente es el afectado, con sobrecostos de la atención del sistema de salud, y como lo vamos a ver a futuro, pues una menor expectativa de vida o complicaciones, por ejemplo, en partes renales o algo, por pacientes hipertensos no controlados, por pacientes con enfermedades cardiovasculares no controladas. Entonces digamos que estamos en el momento más negro del sistema de salud colombiano. Otro punto crítico, presidente, es que inclusive se ha registrado que algunos pacientes llegan a pagar 500.000 pesos al mes por medicamentos que deberían recibir esto, y justamente lo hacen es para sobrevivir. ¿Esto es real? ¿Desde justamente de la asociación se han recibido este tipo de casos? Sí, claro, nosotros hemos evidenciado en nuestras veedurías que hacemos a puntos de atención donde hay también un punto comercial, que el paciente sale con el pendiente y ante una urgencia y una necesidad, por ejemplo, en un paciente de salud mental, un paciente con ansiedad, un paciente bipolar, que es importante tenerlo controlado, un paciente con epilepsia, pues muchos de los que pueden, que eso también es importante resaltar porque no todo el mundo puede. Recuerde que en Colombia más del 50-60% gana salario mínimo y los otros son empleos informales, que el 50% es régimen subsidiado. Entonces no todo el mundo puede, y los que pueden en este momento están incurriendo en unos gastos que van desde 10.000 pesos adicionales hasta pendientes que nosotros cuantificamos cada vez que enviamos la queja de millones. Podemos hablar de 600, 700, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 40 millones de pesos. Y con otro inconveniente es que hay ciertos medicamentos que usted no los consigue en cualquier droguería, como algunas quimioterapias retrovirales, algunos medicamentos de enfermedades huérfanas, que usted fácilmente no los consigue en el mercado y tiene que buscarlos casi a nivel de importación internacional o por internet. Y también vale la pena destacar es que esto se ha disparado también la falsificación de medicamentos, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores, y eso también lo hemos visto en pacientes que reportan que compraron medicamentos por internet más baratos pero que no han tenido eficiencia en su tratamiento. Presidente Álvarez, usted ya mencionaba las difíciles situaciones a las que se enfrentan los diferentes pacientes de diferentes, digamos, enfermedades que necesitan, que requieren ese medicamento vital. En algún momento, en algún punto, esas tutelas, esas quejas, recursos, reclamos, ¿están funcionando o definitivamente también se vuelven como un recurso, digamos, invisible? Sí, vale la pena decir, a nosotros llegan quejas, por ejemplo, que han sido radicadas en Supersalud con tutela de desacatos y que al día de hoy no han recibido medicamentos, como es el caso de una EPS, pacientes trasplantados de la parte de Santander, Cúcuta Norte, Santander, todos esos pacientes trasplantados que nos siguen diciendo no tenemos inmunosupresores. Pacientes diabéticos de bomba de insulina que dicen no tenemos insulina, no tenemos insumos, pero también lo más sencillo, por ejemplo, pacientes de hipotiroidismo que no tienen levotiroxina hace 3-4 meses, pacientes con glicemias altas que tenían controladores de azúcar que de hace 5 o 6 meses no tiene, a pacientes con hipertensión arterial, hombres con hipertrofia prostática benigna, pacientes con quimioterapias orales, o sea, que no están recibiendo un mes sí, un mes no, o hace 2 meses o 3 meses no. O sea, es una situación muy crítica que de los medicamentos más baratos hasta los más caros, la crisis del sistema de salud colombiano es bastante grande. Tras el informe reciente de la Contraloría, el presidente Gustavo Petro se pronunció. Él mencionó que las deudas de la red hospitalaria es privada, porque las EPS son privadas, es decir, o sea, son controladas por las entidades privadas, por ende son ellos los que deben pagar. Sin embargo, hay de pronto como una incongruencia porque ellos indican que la ADRE sigue girando dinero a las EPS, pero por otra parte el presidente ahora dice que las deudas son privadas y son ellos quienes deben cancelar. ¿Qué decir al respecto de esta respuesta del jefe de Estado? Bueno, hay una realidad. Lo primero que toca decirle al país claramente es que el gobierno colombiano en este momento tomó una decisión de desfinanciar el sistema de salud
al no asignar el valor de UPC 2025 adecuadamente, o sea, al no asignar recursos adecuados para que la EPS pueda comprar medicamentos y atender a los pacientes de la forma adecuada. Entonces empieza a cerrarse el círculo porque de una u otra manera muchos pacientes son atendidos generando deuda que luego no se va a poder pagar sencillamente porque los recursos no alcanzan, ¿sí? Y vamos a separar. Generalmente veníamos a decir que las EPS se robaban dinero que había, pero en este momento tenemos unas EPS intervenidas donde asumimos que no hay robo de dinero, que no se está fugando el dinero para otros usos y están demostrando, como el caso de Nueva EPS, que mes a mes tiene mayor déficit para pagar sus deudas de pacientes atendidos sin cuantificar lo que deja de atender. Entonces, digamos que una salida muy fácil del gobierno es decir, la EPS es la que debe pagar. Sí, pero la EPS adquiere unas deudas en algunos casos de atenciones que ya no va a poder cubrir porque la plata no le alcanza. Pero el gobierno ha incumplido el auto de la Corte Constitucional de actualizar la UPC 2025, no ha reconocido en el caso de las EPS intervenidas que el dinero no le está alcanzando. Entonces digamos que aquí hay un tema ético, mientras que usted ve que están haciendo una inversión que es totalmente válida en red hospitalaria, en edificios, en centros de salud, pero de nada sirve tener equipos básicos de salud gastándose dinero detectando pacientes que dentro del sistema y no tienen atención. Entonces estamos en un dilema ético que es, yo tengo unos equipos básicos de salud gastando millones de pesos, detectando pacientes, promoción, pero por el otro lado tomé la decisión de dejar morir pacientes de cáncer, de VIH, de tiroides, de diabetes. Entonces ese es un gran dilema que creo que el país tiene que resolver y que este gobierno se la jugó por dejar morir a unos y, entre comillas, salvar a otros o prevenir enfermedades en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno es un poco irresponsable al decir que sí está bien la EPS, adquiere la deuda porque es la que contrata, pero también está adquiriendo deudas de atenciones que el dinero no le va a alcanzar para pagar. Entonces estamos en un dilema bastante duro, un círculo cerrado, con una realidad. Los pacientes colombianos sufriendo una gran crisis humanitaria, con unas inversiones en infraestructura, mientras que hay pacientes muriéndose por falta de medicamentos y atención. Así es, desafortunadamente son los pacientes los que están llevando las consecuencias de esta situación y de estas decisiones que se están tomando. Un llamado final, un mensaje final, presidente Néstor Álvarez, de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, no solamente para los colombianos, sino también para esas entidades que se deben hacer cargo para que esta situación por lo menos mengüe. Pues el primer llamado al gobierno es que cumpla el llamado de la Corte Constitucional de asignar los recursos adecuados para el OPC 2025. ¿Sí? Él tiene información en este momento, tiene 9 EPS intervenidas, sabe cómo se comporta ya en más de un año el sistema de salud, tiene clarísimo eso y no es pecado reconocer que se equivocó, pero es mayor pecado que siga teniendo una posición de indiferencia con los enfermos colombianos, negándose a actualizar la UPC 2025 y negándose a buscar soluciones rápidas y éticas en invertir el dinero público de la salud donde yo pueda salvar más vidas. Ese sería nuestro llamado. El dinero público de la salud, que no es suficiente, que lo asignen a salvar el mayor número de vidas posibles. Así es, un mensaje de verdad, pues desafortunado, ¿no? Que sea solamente unas pocas vidas, pero pues la situación siempre en la respuesta de casi de todas las partes es no hay dinero, no respondemos, hay deudas, pero debería ser primar la vida. Tuvimos en el informativo digital Colmundo al presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez. Muchísimas gracias por su tiempo y por su valioso aporte. No, señora, a ustedes muchas gracias por estar pendientes de esta gran crisis humanitaria y por permitirnos expresar y pedir al gobierno nacional unas soluciones, ojalá lo más pronto posible. Feliz día.